programa y hablar de este tema del empleo, que definitivamente las declaraciones de la ministra están fuera de lugar. Primero, los datos de desempleo, dicen, y lo hemos escuchado, hablan de un 4%, el más bajo en el continente, y a mí me llama la atención porque en momentos de crisis España hablaba de un 20% de desempleo. Y no sé, queda la duda razonable de que las cifras que se publican, que se dicen desde el Estado, las cifras oficiales, entiendo, elaboradas por el INE con encuestas, pues sea la realidad, cuando sabemos que el 80% de los bolivianos se las busca. Y eso, pues, en el mejor de los casos es subempleo y no es empleo. ¿Cuál es su análisis de este tema del empleo en Bolivia, por favor? Bueno, realmente hay que ver tres tipos de empleo, estimado Marcelo. Estamos hablando del empleo formal, estamos hablando del, como tú decías, del empleo informal o subempleo, y también del empleo informal o sumergido, que es un empleo que definitivamente son con temas, con trabajos ilegales, si se quiere, en este caso. Pero de todo esto, el trabajo de la tasa de empleo, que es el 91%, de ese 91%, el 18.5% es del empleo formal. El empleo informal está rondando del 76% al 80%, como tú decías, o subempleo. Y eso es lo que preocupa, porque definitivamente es de una economía informal que realmente está, que hay en Bolivia, y no estamos haciendo nada para llevarla a la economía formal, y que también ese empleo informal que hay trabajando en esa economía pueda ser un empleo digno, que pueda ser un empleo formal, pero creo que eso ya depende de las instituciones gubernamentales para poder llevar a toda esa economía informal a la formalidad. Yo creo que es inaceptable lo que dice la ministra, que nosotros generamos el empleo informal en este país, y creo que la verdad que está fuera de lugar y fuera de la realidad. Ingeniero, desde el Estado se ha creado los trabajadores en línea, es decir, el gran empleador se supone que es el Estado. Tiene sus empresas, tiene los funcionarios públicos. ¿Cómo podemos hablar de empleo formal cuando se fomenta, y hay en medios de comunicación incluso, cómo le llaman los trabajadores en línea, ¿no? Que no tienen seguro, no tienen caja, no tienen... obviamente los otros sectores, el sector informal que usted mencionaba, pues no tiene los beneficios que debe tener cualquier ciudadano para vivir dignamente, caja, jubilación y las prestaciones. ¿Por qué se dan estas explicaciones y no queremos sincerarnos? Es decir, creo que decía esta mañana un analista, para curar una enfermedad, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico sincero, si no lo matamos al paciente. ¿Por qué se da este fenómeno cuando hablamos de temas sociales y económicos, ingeniero? Bueno, yo creo que, como tú dices y como decía el analista, yo creo que es importante sincerarnos y mostrar tal cual como es el empleo en Bolivia, y no estar tejiendo algunos temas para decir que no hay desempleo. Primero hay que hacer el diagnóstico, y bueno, como tú dices, lamentablemente este tema de línea es preocupante, porque los empleados, en algunos casos, estimado Marcelo, se genera también algunos casos de que hacen pues algunos funcionarios públicos hacen pues no hacen bien su trabajo, precisamente porque no tienen un buen trabajo que tenga las prestaciones que el sector privado hace con sus trabajadores. Y es por eso que en algunos casos también, como hay mucha rotación, en algunos casos hay mucha rotación del sector público de diferentes lugares. Si bien un día está en un puesto, mañana estará en el otro, precisamente los van haciendo rotar. ¿Por qué motivo? No tengo idea, pero los van haciendo rotar, y es por eso que también en algunos casos, algunos lugares públicos o reparticiones del Estado, siempre hay una rotación. Me imagino que debe ser imagínese 560,000 funcionarios públicos que estén en la Caja Nacional de Salud, que es
una prestación que de 10% del patronal, imagínense cuánto sería del sector público, si bien hay algunas instituciones que están afiliadas públicas, pero no todas, o sea que imagínense el gasto que tendría que hacer el Estado al Seguro Social y todo aquello, o sea, yo creo que, imagino que es por eso que no están, como se dice, están en línea y no hay esos aportes patronales que exige la ley, solamente es para el sector privado y para algunas instituciones públicas. Están aumentando los empleos, en otras palabras, hay más empresas porque los datos que dice se han creado tantas nuevas empresas, pero en los hechos conversamos con la gente, hay más despedidos, las empresas no pueden cumplir con sus obligaciones y deciden achicarse por la crisis, por la falta de dólares. Hoy mismo arranca un bloqueo entre Oruro y La Paz, los conflictos sociales. ¿Cuál es el futuro de la empresa formal? Mire, yo creo que el tema de la creación de empresas, hay que ver qué tipo de empresas se crean, estimado Marcelo. O sea, hay empresas de servicios, de comercio, se generan empresas unipersonales, la mayor parte en algunos casos se cierran SRLs que aglutinan mucho más empleo. O sea, yo creo que hay que definir y clasificar qué tipo de empresas se crean en este país. O sea, mayormente se crean empresas unipersonales de comercio o de servicios que emplean muy pocas personas. O sea, yo creo que en ese sentido la situación económica del país, habíamos hablado en otra oportunidad, es de que definitivamente cada vez va a ir el sector formal porque no está creciendo al ritmo que debería crecer. O sea, definitivamente en algunos casos va a dejar de emplear o definitivamente va a dejar de lado a algunos operarios que tengan, porque definitivamente no pueden y no van a poder cumplir con sus planillas, y eso es lo que engrosa al trabajo informal, porque toda esa gente que deja de trabajar en una empresa formal tiene que engrosar las filas del trabajo informal, porque tiene que subsistir, tiene que trabajar o en algunos casos entran o inician una actividad propia informal al inicio, y eso es lo que genera la informalidad en este país. O sea, yo creo que cada vez se está reduciendo el empleo formal precisamente por las políticas laborales, por las políticas salariales y otros temas, y obviamente por el tema económico del país, y eso hace de que cada vez haya menos empleo formal en este país. Ingeniero, le agradezco mucho su gentileza en atendernos y en conversar sobre este tema sensible que, como usted dijo, merece un análisis más profundo e integral, diría, con todos los sectores para resolver, porque el diagnóstico es vital. Usted también lo reconoció, para resolver cualquier problema que hay. Muchas gracias, le agradezco, hasta otro momento. No, Marcelo, a ti las gracias, y bueno, esperemos que las declaraciones también sean mucho más responsables del sector del gobierno, porque definitivamente no podemos aceptar lo que ha indicado la ministra, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico nacional y ver la realidad que está pasando con el empleo digno. Muchísimas gracias, Marcelo, hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Buen día, que le vaya muy bien. Continuamos con más información aquí en la revista Buen Día.